Hola estimados amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a mirar cómo calcular un transformador toroidal. Para saber el diámetro del núcleo y para poder con esos cálculos, con esas medidas, poder encontrar la sección del núcleo, ya que una vez que tenemos la sección del núcleo podemos encontrar el calibre de alambre, la corriente que maneja cada calibre y el voltaje que vamos a necesitar que nos ofrezca la máquina. Ya hemos tomado las medidas de la ranura del núcleo. Hemos tomado la medida con este aparato que mide en centímetros. La ranura más pequeña nos ha medido 2 centímetros y la más grande nos ha medido 4.1 centímetros. Sin embargo, la altura del núcleo nos dio 22.1 centímetros. Ya teniendo estas medidas, podemos seguir con los cálculos para encontrar la sección de dicho núcleo. Bien, decimos que 2 más 4.1 es igual a 6.1 por 22.1, que es la altura del núcleo, por la constante 0.9 es igual. Esta cantidad vamos a dividirla entre 2. Exacto. Ahí nos va a dar la constante, que sería 60.6. Esa es la constante. Esa es la sección del núcleo. Luego, ya que tenemos la sección del núcleo, que es 60.6, ahora no es mucho más fácil encontrar la potencia que va a tener nuestra máquina. Como les decía, ahora teniendo la sección del núcleo, no es mucho más fácil encontrar la potencia de la máquina, porque la sección del núcleo solo habría que multiplicarla y así nos daría la potencia de la máquina. Decimos que 60.6 por 60.6 sería 3672 watts, o sea, 3 kilos y pico de potencia tiene la máquina. Una máquina bastante potente. Sí, teniendo la sección del núcleo y teniendo la potencia del núcleo, no es mucho más fácil ahora saber el número de vueltas que lleva nuestra máquina en el devanado primario para ser alimentado a 110 volts. Recuerden que vamos a alimentarlo, que esta máquina es a 110 volts y a 220. Vamos
ya que tenemos la sección del núcleo y también tenemos la potencia del núcleo, vamos a seguir con lo que es el número de vueltas que necesita esta máquina siendo alimentado a 110 volts. Decimos que sección del núcleo es igual 6.6 y la potencia son 3673 watts de potencia. Vamos ahora a hacer los cálculos para saber qué número de vueltas necesita la máquina para ser alimentado a 110 volts. Para saber qué número de vueltas necesita la máquina para ser alimentado con 115 volts en el devanado primario. Digo 115 volts porque mayormente esa es la medida que da el multímetro al medirla. Entonces digo que el número de Espira total es igual, utilizamos una constante de 37.54 por el voltaje de alimentación, que son 115, entre la sección del núcleo. Que es 60.6. Vamos a hacer estos cálculos para saber qué cantidad de vueltas necesita el devanado primario. Decimos que número de vuelta total o de Espira total es igual a la constante 37.54 por 115, el voltaje de la alimentación, es igual. Entonces esta cantidad la dividimos entre 60.6 y tiene que arrojarnos el número de vueltas del primario, y serían 71 vueltas para el devanado primario. Ahora, como va a ser una máquina que se va a usar para 110 volts o 115 volts y 220, tenemos que hacer el cálculo correspondiente para alimentarlo a 220. Ya habiendo hecho la de 110 volts, vamos a hacer para alimentarlo, para ver cuánto Espira lleva para alimentarla a 220.
utilizamos el mismo principio, solo cambiaría lo que es el voltaje de alimentación. Decimos que número de vuelta total es igual a una constante 37.54 por 220 entre 60.6 entre 60.6. Decimos que 37.54 perdón, 37.54 por 220 entre la sección del núcleo 60.6 nos va a dar 136 espinas o vueltas. Pongan mucha atención ahora. Para evitar hacer tantos cálculos, vamos a simplificarlo un poco. Decimos que en la bobina primaria nosotros tenemos una alimentación de 110 volt y 71 espiras. Entonces lo que hacemos es agregar 71 espiras más, y así podemos alimentarlo a 220 luego de haber agregado las 71 vueltas más. Recuerden que 110 más 110 es igual a 220, y ahí haríamos el procedimiento más rápido y más fácil. Luego de haber agregado 71 vueltas más, ya sí podemos alimentar a 220.